Para los que no habéis participado en otros eventos, esto es un foro de la editorial Digital Reasons, que publica obras relacionadas con temas distintos, variados, relacionados todos ellos con cuestiones de controversia social, histórica, científica, jurídica o económica. Y dentro de la colección de historia, pues intentamos cubrir algunas cuestiones, pues ya digo, que han sido pues, especialmente controvertidas, polémicas, desde el rigor de los especialistas que han trabajado sobre esos temas y que los conocen a fondo. Dentro de las actividades culturales de la editorial, hemos iniciado recientemente este foro que pretende acercar a los autores, a los lectores, esa interacción entre autor y lector a través de estas conferencias que se facilitan pues, utilizando estas nuevas plataformas de comunicación. Y bueno, el confinamiento en el que estamos casi todos los países pues nos facilita el utilizar estas herramientas. Este es el tercer foro de la editorial que arrancamos en estas últimas semanas. Y bueno, hoy hemos invitado, antes de la polémica de las estatuas, o sea que esto venía de antes, pero bueno, nos viene muy bien también, hemos invitado a una de nuestras autoras, María Saavedra. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense, ha trabajado en investigación relacionada con historia de las ideas y de las poblaciones nativas de América, de ahí pues que sea una persona especialmente apropiada para hablar del indigenismo y en qué medida afectó a la colonización y la evangelización de América, afectó a las culturas indígenas. Ha publicado varios libros dedicados a esta cuestión de la evangelización del Nuevo Mundo y desde 2001 imparte clases como profesora titular en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Y actualmente es coordinadora de los grados de Historia e Historia del Arte y directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, Primera Vuelta al Mundo, creada en colaboración con la Armada Española. Muchas gracias, María, y tienes la palabra. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a todos los que estáis ahí. Entonces, el tema, voy a intentar ceñirme mucho, a pesar de que, como ha dicho Emilio, tira un poco a hablar de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero como no era el tema previsto, yo voy a hablar de lo que dice el título de la conferencia o de la charla que vamos a mantener, y en todo caso, a lo mejor en el turno de preguntas, si alguien tiene más interés, pues charlamos sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Pero yo de momento me centro en este título, que es muy polémico. Yo no me gustan las polémicas porque, bueno, me gusta la discusión histórica sana y honesta, sí, ¿no? Y intercambiar puntos de vista también, pero perfectamente es polémico, ¿no? Porque encuentro de culturas o genocidio cultural, pues da para mucho, ¿no? Da para mucho hablar, da para, al final, pues eso, para compartir muchos puntos de partida y puntos de vista y distintos prismas a la hora de ver las cosas, así que lo primero que me gustaría es, es decir un poco el punto de partida sobre el que quiero basar esta intervención. Y es que pretendo, quizá no lo consiga del todo, ¿no? Pero desde luego mi objetivo clarísimo como historiadora, no solo en este tema, ¿no? Sino en todos, es huir de las leyendas ya sean negras, rosadas, doradas, porque eso no es la verdadera historia, ¿no? La historia se construye sobre hechos. Y normalmente cuando se cuentan medias verdades, cuando se cuentan mentiras, por supuesto, o cuando se omite una parte de la verdad, pues eso queda pie a que veces se está utilizando, y yo creo que lo vemos cada vez más. En realidad es algo que ha sucedido siempre, ¿no? Porque según contaban en el siglo XVII los holandeses, lo que se trata de España al resto de los países europeos, ¿no? Pero lo cierto es que en los últimos años, cada vez más, la historia, precisamente porque yo creo que es algo que se demanda por el gran público, está siendo utilizada como arma
para basar determinadas posturas de carácter ideológico o de carácter político. Y a mí me parece que eso es una absoluta perversión de la historia como herramienta, ¿no? Y precisamente los historiadores estamos para contar los hechos, pero no solo para contar los hechos, sino yo creo que nuestra función principal es ubicar los contextos. Eso, porque al final los hechos ahora mismo, con un clic, tenemos todos los datos del mundo, ¿no? de cosas que han sucedido, de personajes, pero el historiador, ¿para qué está? Para interpretarlo. Pero esa interpretación, a ver, siempre tiene un carácter subjetivo, obviamente, ¿no? Porque es la persona quien interpreta, pero lo que tiene que intentar es dar el contexto que al que no es historiador profesional le va a facilitar comprender esos hechos dentro de ese contexto, ¿no? Es verdad que aunque he dicho antes que no voy a meterme en el tema de las estatuas, pero es que efectivamente era imposible, ¿no? Aquí tenemos una entrada de Twitter en el que habla de una de las estatuas de Cristóbal Colón que han derribado en los Estados Unidos, ¿no? Y habla de él como símbolo del colonialismo. Bueno, pues esa idea ya está marcando una determinada forma de interpretar la historia. Colón es símbolo del colonialismo. Nos olvidamos que Colón fundamentalmente se levantaron estatuas no por buen gobernante, que no lo fue, pero sí porque fue el primero que pudo navegar, atravesar el Atlántico desde Europa hasta el Nuevo Mundo. Y eso es una proeza y ese es el motivo de que se levanten esas estatuas, ¿no? Entonces, cuando a veces contamos una parte solo de la historia, pues eso es lo que nos ocurre, ¿no? Que queda esa visión sesgada, esa visión manipulada, y por eso es tan importante el contexto. Y ahí es donde bueno, pues yo voy a intentar centrarme y donde creo que está la clave de evitar que la leyenda se convierta en un arma, que la historia, perdón, se convierta en un arma arrojadiza a favor de unos u otros, insisto, partidos políticos, movimientos ideológicos, etc. Entonces, lo primero que bueno, pues me gustaría hablar, ¿no? Y luego, en todo caso, comentarlo, ¿no? Es responder esta pregunta, ¿no? ¿Hubo un genocidio? Porque es que es a base de repetir como una especie de mantra el genocidio español en América, muchas personas ni siquiera cuestionan que hubiera genocidio, o sea, dan por hecho que España promovió un genocidio en América. Luego intentarán justificarlo o no, intentarán contextualizarlo o no. Y es que al historiador, a los historiadores no nos compete juzgar un hecho, nos compete conocer ese hecho y, como decía antes, ubicarlo en un contexto. Entonces, se ha generado esa idea compartida por muchos, pero casi, como dice, que empiezan a oír hablar de la conquista y colonización de América, ¿no? Que hubo un genocidio. Aquí he traído la definición del diccionario de la Real Academia sobre el término genocidio, ¿no? Y me remito a él porque creo que es interesante, primero para saber de qué ideas partimos, ¿no? Entonces dice en la Academia que un genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, pueblo, nacionalidad, etcétera, ¿no? Que también se utiliza en sentido figurado. Y es verdad que se podría utilizar en sentido figurado para América si queremos hablar de un despoblamiento inmenso en la población americana, ¿no? Pero no es así como se utiliza el término genocidio, se utiliza como si efectivamente hubiera habido una voluntad de exterminio. Y eso es precisamente lo que distingue a la acción española en América de otros genocidios que hemos vivido a lo largo de la historia y de manera como especialmente viva lo tenemos, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Genocidio fue el de los armenios, genocidio fue el de los ucranianos con Stalin, genocidio, por supuesto, el Holocausto, pero ahí sí que hay una voluntad explícita de acabar con un grupo de personas, ¿no? Por los distintos motivos que son los que señala la academia. Y aquí es donde yo no estoy de acuerdo, en absoluto, en decir que se pueda afirmar que hay un genocidio en América, porque desde luego lo que no hubo en ningún momento, y además no hay más que ver en la población americana actual, ¿no? No hubo ningún intento, ninguna voluntad de exterminio. En cambio, lo que sí que se produjo, que además esto, como ahora también estamos hablando del tema del racismo, ¿no? Y si España, el otro día salía alguien, publicaba algo sobre que España tiene una tradición histórica de racismo, yo creo que es justo lo contrario, ¿no? Lo que sucede en España. Bueno, pues ni hay genocidio ni hay segregación.
Entonces, lo que hay realmente es mestizaje. Para mí la palabra clave para entender lo que es América es el mestizaje tanto desde el punto de vista biológico, de esas uniones entre españoles y nativas o entre españolas y nativos en América, que además desde Isabel la Católica ya intentó precisamente para evitar comportamientos inmorales, impulsó los matrimonios oficiales, ¿no?, entre españoles y nativos, ¿no? Por tanto, no hay un racismo, no hay una segregación y no hay un intento de aniquilación, ¿no? Esta sería la parte, digamos, más biológica, ¿no? ¿Y qué sucede con la cultura? Que es a lo que vamos a dedicar este rato, ¿no? Hay un genocidio cultural, es verdad que sí que estamos hablando en un sentido muy figurado y ese contexto, esa terminología de genocidio cultural no es del todo exacta, pero sí que está claro a lo que vamos. Hay un deseo, una voluntad expresa de acabar con una cultura anterior a la que lleva España a América. Entonces, aquí es donde tenemos que huir de las leyendas, huir de los blancos y negros, huir de las versiones maniqueas, porque algo de esto hay, pero hay que entender cuál es el contexto y si realmente se arrasó con las culturas prehispánicas o no fue así. Entonces, aquí es donde vuelvo a entrar con el tema del mestizaje, porque si en lo biológico, ¿no?, en lo humano, hubo un mestizaje clarísimo, porque hubo mucha mezcla, ¿no?, entre las poblaciones que llegaban de España y las distintas poblaciones de América. En el tema cultural también, o sea, también vamos a asistir durante los 3 siglos del virreinato español en América, vamos a asistir a esa mezcla de elementos que responden a una idea que algunos han afirmado, utilizar el término que me parece que es correcto, de inculturación. Es decir, tenemos una realidad cultural, la europea, española, ¿no?, profundamente bañada por el cristianismo, y eso es lo que vamos a llevar a América. Entonces, todo lo que sea compatible con el cristianismo quedará, pero hay realidades, hay prácticas que no son compatibles. Efectivamente, se quieren erradicar. Tenemos que repetirnos, estamos en el siglo XVI, ¿no? Y también, repito, ¿no?, que yo no voy a juzgar, pero no hay un borrar del mapa toda la cultura prehispánica, ni mucho menos viendo ahora. Otro de los elementos que nos permiten hablar de si hubo genocidio o no hubo genocidio es las cifras. Es verdad que uno de los elementos que más han ayudado, ¿no?, a crear esa leyenda negra contra España, que yo creo que la hay, fue Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas, que no era ni mucho menos enemigo de España, ¿no? Y precisamente cuando él interpelaba a Carlos I, lo que decía es: tú eres el último responsable de lo que está sucediendo allí, y lo que está sucediendo allí es muy malo, ¿no? Entonces, Bartolomé de las Casas da unas cifras que son totalmente alejadas de la realidad. O sea, Bartolomé de las Casas no hay que tomarlo como un demógrafo actual. Pero también es verdad que no tenemos datos exactos y todavía nadie se ha atrevido a dar una conclusión acerca de cuántas personas poblaban la América prehispánica, con lo cual es muy difícil saber cómo fue el descenso de esa población prehispánica. ¿Que fue grande? No cabe duda, ¿no? Pero no podemos manejar cifras todavía en este cuadro, que es un estudio un poquito antiguo, pero me parece que sí que nos sirve para hacernos una idea de hasta qué punto varían las cifras por parte de los demógrafos, ¿no?, de los que han intentado decir el número de pobladores de América, de todo el continente americano, de norte y sur, antes de la llegada de los españoles. Pues tenemos desde los que llegan a hablar de 150 millones hasta los que llegan a hablar de cerca de 10 millones de habitantes, ¿no? Por tanto, de momento, los más prudentes calculan que había entre 40 y 60 millones de habitantes antes de la llegada de los españoles, pero ya digo que es complicado manejar cifras exactas. Entonces, ¿hay una desaparición o hay un descenso importante de la población americana después de la llegada de los españoles? Sí, y sin duda, y posiblemente muy grande. De hecho, en el espacio antillano, que es el primero que llega a Colón y que el primero que se va a colonizar, ¿no?, que se va a integrar en la monarquía española, prácticamente desaparece la totalidad de la población prehispánica. O sea, no quedan nativos de las Islas Antillas y de determinadas zonas del Caribe, ¿no?, del continental que da el Caribe. ¿Esto implica un exterminio? No.
¿Cuáles son las causas de la muerte de tantas personas, de la desaparición de tantas personas? Pues, por una parte, no cabe duda, y eso hay una guerra de conquista, y en las guerras, claro que murió gente, ¿no? Y lógicamente los españoles tenían mejor preparación para combatir. Por tanto, en una guerra de conquista, en este caso, tenían todas las de perder los nativos americanos. Otro de los motivos, y este sí que es más referido al espacio Caribe, es el trabajo excesivo. Es verdad que en España, en Castilla en concreto, ¿no? Se dice, ¿no?, siempre que el agricultor castellano trabajaba de sol a sol y en el Caribe no era ese el ritmo de trabajo porque no lo necesitaban, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, es verdad que imponen un ritmo de trabajo al que no estaban acostumbrados, por lo tanto, y esto sí que genera también un cierto bajón demográfico, ¿no? Aparte de esa crisis, digamos, de mujeres que aborten porque no quieren que sus en este mundo que se está derrumbando, ¿no?, en su mundo anterior. Pero todo esto son algunas de las causas, y la causa principal de descenso de la población prehispánica del continente americano es las enfermedades. Esas enfermedades que son la gripe, el sarampión, la viruela, enfermedades que en América, precisamente porque llevaba muchos miles de siglos aislada del resto del mundo, no había generado anticuerpos. Aquí tenemos una imagen de Bruegel hablando, o sea, que pinta, ¿no?, el enfrentamiento permanente con la muerte que tuvieron en la Edad Media, ¿no? La peor de las epidemias de la Edad Media fue la de 1348 en Europa, que arrasó casi a 2/3 de la población europea. Por eso ya hasta ahora manejaba esto como referente, porque siempre hay alguien que dice que es imposible, que por enfermedades, pues no, es imposible, que en Europa había pasado, ¿no? Pero yo creo que además ahora mismo que estamos viviendo esta pandemia, nos puede resultar todavía más una referencia más cercana. ¿Cómo es posible que un virus que se ha generado en principio, ¿no?, que hasta donde sabemos, en China, haya dado de esta manera la vuelta al mundo, esté muriendo miles y miles y miles de personas en el siglo XXI, cuando supuestamente tenemos muchas herramientas, ¿no?, sanitarias para luchar contra esto? Esto nos permite comprender cómo fue posible que por gripe, por sarampión, viruela, murieran muchos de los amerindios, de los antiguos habitantes de América, sin que hubiera una voluntad de exterminio, sino que simplemente se iban contagiando, ¿no? El virus pasó, los distintos virus pasaron de las islas del Caribe al continente, y de hecho, por ejemplo, en el combate de Cortés en Tenochtitlan, en el asedio que pusieron en la capital de los aztecas, el gran aliado fue la viruela, porque hubo una epidemia de viruela dentro de la ciudad que diezmó a la población de la ciudad. En el caso de los incas, el último de los grandes soberanos incas, que era Huayna Cápac, murió en 1526 de un virus, posiblemente de viruela, que había llegado el virus hasta donde él estaba, en lo que es Quito, antes de que llegaran los españoles. Pizarro no llega al Perú hasta 1532, ¿no? Por tanto, la gran causa de descenso demográfico es esta, ¿no? Son las enfermedades. Insisto, no es la única. Hay guerras de conquista y hay un trabajo muy fuerte que se les exige al que no están acostumbrados. Esto cambia cuando lleguemos a las grandes culturas, a los grandes imperios. México, los aztecas, sí tenían un sistema de tributación que impulsaba a trabajar y mucho a los pueblos sometidos, ¿no? Lo mismo que el imperio de los incas. Por eso allí el tema de la fuerza de trabajo no fue tan complicado o tan duro, ¿no?, como fue en el Caribe. Otro tema que me gustaría tratar es, que también es ciertamente polémico, ¿no?, y que de alguna manera hace referencia al título de esta charla, ¿no?, al tema de la desaparición de la cultura, ¿no?, y es el descubrimiento. Porque ya recordarán, ¿no?, los que lo vivieron cuando en el quinto centenario del descubrimiento, en 1492, 992, se iba a celebrar, como se había celebrado cada año, ¿no?, y se había celebrado el cuarto centenario del descubrimiento de América, pero empezaron a sonar voces diciendo que no había sido un descubrimiento, que hablar de descubrimiento suponía generar una especie de supremacía por parte de los europeos hacia América, y por eso la conmemoración oficial fue la conmemoración del encuentro entre dos mundos. Y aquí sí que me gustaría también, algo que obviamente es mi opinión, pero que creo que sí que se sustenta sobre datos, ¿no? Y es que América existía como tal en 1492, que es lo que dicen algunos, que América ya existía, América ya se conocía. América como tal no se conocía, y hay un ejemplo que pienso que ayuda a entender esto,
que es la conquista por parte de Roma de la península ibérica. España, antes de la conquista de Roma, antes de las guerras entre romanos y cartagineses, no existía. Existía un solar, un espacio, la península ibérica, habitada por distintos pueblos que tenían diferentes lenguas, religiones, monedas, etc. ¿Qué hace Roma? Conquistar, primero, conquista bélica, e incorporar esos territorios al mundo romano. Entonces, España comienza a existir como tal en la época de Roma, se le da una identidad. Bueno, pues con América sucede igual, había muchas Américas y no había una conciencia de formar parte de un todo, ni muchísimo menos, ¿no? Los mexicas tenían su espacio y donde ellos generan su espacio de influencia. Los incas, la ciudad del Cuzco, Cuzco en quechua significaba ombligo del mundo, para ellos su mundo era ese, el espacio andino, ¿no? Y el centro era la ciudad de Cuzco. Por tanto, yo creo que es perfectamente válido y desde luego no tienen nada que ver con visiones, con una visión que desprecie la realidad prehispánica americana, que se pueda hablar perfectamente de descubrimiento, ¿no? Creo que además que sea el término más correcto. Entramos en esta realidad que es la de dos mundos tan sumamente diferentes, ¿no? Este cuadro, que la calidad de la foto no es nada buena, pero que lo han visto muchas veces, seguro, ¿no? Representa, es un cuadro que idealiza, ¿no? La llegada de Cristóbal Colón a las islas del Caribe. Y aquí nos estamos encontrando esos dos mundos tan distintos, ¿no? Por una parte tenemos a los españoles que proceden de una cultura que está entrando en el Renacimiento, de una cultura que ha creado las universidades y las grandes catedrales durante el periodo de la Edad Media, ¿no? Y llegan a unas islas en las que los habitantes, no pasará igual en el continente, pero sí en Guanajaní o en La Española, ¿no? Que va a ser el principal centro de operaciones de descubrimiento en los primeros años, llegan a La Española y se encuentran con unas poblaciones que van semidesnudas, que emiten además, les parecen unos sonidos medio culturales que no están seguros de que sean un lenguaje humano, que viven pues, con casas de madera, cubiertas con hoja de palma, es decir, viven en lo que para nosotros sería, desde el punto de vista de la evolución de civilización, en un estadio del neolítico más o menos, ¿no? Entonces, no podemos pretender que el hombre del siglo XV, siglo XVI, un poquito más tarde, se porte como nos portaríamos ahora, con ese respeto a la diferencia cultural, ¿no? Es lo que dices, nosotros llevamos desde Grecia todo un bagaje cultural que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, pues lógicamente esto es lo que vamos a trasladar a los nuevos territorios. Vuelvo a la comparación de antes, es lo que hizo Roma. Nosotros, pues no sé, a lo mejor alguien se siente muy identificado con los arebacos, con los macheos, pero al final nos identificamos con Roma. Entre los toros de Guisando y el acueducto de Segovia, yo me quedo con el acueducto de Segovia o con el anfiteatro de Mérida que veíamos antes, ¿no? Por tanto, hay que partir de esa realidad de dos mundos en el que uno piensa que ellos han pasado por una serie de etapas. A los americanos, a los pobladores de las Indias, porque siempre se habló de las Indias, ¿no? Hasta el siglo XVIII ya avanzado, luego ya se empezó a hablar de América, pero ellos piensan, pues nosotros vamos a acelerar ese proceso que hemos tardado siglos en construir, ¿no? Esta es la Catedral de México, hecha por españoles. Este es el mundo de los españoles, es verdad que tardó varios siglos en construirse. Y con esto, voy a la siguiente diapositiva, no estoy diciendo que, porque hay quien lo dice y no es correcto, que las poblaciones prehispánicas no hubieran desarrollado grandes civilizaciones. Eso sí sucedía en las islas del Caribe, pero no sucede en otras regiones, ¿no? Como en el espacio mesoamericano, en Centroamérica, el Istmo, etcétera, ¿no? Esta es una recreación idealizada de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan, la capital del mundo azteca. Es absolutamente maravillosa y desde el punto de vista de la construcción y de la ingeniería es una proeza, porque se construye en torno al siglo XIV-XV de nuestra era en una isla, en una zona lacustre, ¿no? ¿Qué hace Hernán Cortés cuando llega aquí? Nos deja por escrito todo lo que le impresionó esta gran ciudad. Pero si ven, no sé si ve el curso, pero bueno, ven el centro más importante, que es el Templo Mayor, y el Templo Mayor hay dos templetes, uno al dios de la lluvia, otro al dios de la guerra. Y aquí en la terraza de arriba es donde se celebraban los sacrificios humanos que la gente veía desde abajo. Entonces Cortés, a pesar de describirnos con enorme admiración
la entrada a la ciudad, las grandes avenidas, los grandes palacios, los grandes templos. ¿Qué hace? Mientras esto siga así, como fundamentalmente las grandes ciudades de América, de la América prehispánica, eran centros religiosos, mientras esto siga así, no vamos a poder dar a conocer la religión católica. Siempre habrá una posible vuelta a las prácticas antiguas. Entonces, esto hoy yo, como historiadora, me parece tremendo, ¿no? Porque me encantaría conservar la ciudad de Tenochtitlán como era, pero no se lo puedo exigir a Hernán Cortés. Un tema también que también se habla mucho, ¿no? De la esclavitud. Y tenemos textos preciosos. Este es un fragmento muy pequeñito del Codicilo de Isabel la Católica, muy conocido por todos, ¿no? Que marca en los últimos días de su vida en la tierra. Isabel la Católica trata de recordar a su hija doña Juana, a su esposo Fernando, ¿no? A Felipe el Hermoso, que por favor que velen por la protección de los indios que ella, Isabel muere en 1504, es decir, lo que se conoce es lo poquito que se conoce del Caribe, ¿no? Pero ya le pesa el que no se estén cuidando las cosas como ella ha hecho que se cuidaran, ¿no? Porque lo primero que dijo Isabel es que no había esclavos. De hecho, en el primer viaje de Colón, Colón como no encuentra ni oro ni sedas, todas esas cosas que iba a encontrar supuestamente en las Indias, se trae, entre otras cosas, un grupo de indígenas para vender como esclavos. Era una práctica habitual en todos los países europeos. Normalmente los esclavos venían de África, pues él los trajo de América. Y en un principio la reina Isabel, según esa práctica habitual, lo aceptó, pero muy pronto, dijo, un momento, nosotros vamos a estar, porque mientras tanto llegaba la bula del Papa, vamos a estar en este territorio, lo vamos a incorporar no solo a España, sino a la civilización católica. Hay un proceso de evangelización que nos hemos comprometido a llevar a cabo, por lo tanto yo no puedo esclavizar a estos, ¿no? Y la segunda vez que Colón volvió a traer esclavos, o volvió a traer indígenas para venderlos como esclavos, la reina dijo, pero ¿quién es mi almirante para traerme esclavos de allí, ¿no? Entonces, y de hecho hay una orden a Rodríguez y Fonseca para que los que todavía están vivos vuelvan a las Indias. Por tanto, no podemos hablar de un genocidio, no podemos hablar de una voluntad de exterminio, de una destrucción de carácter material, pues en parte sí y en parte no, ¿no? Y tenemos dos pinturas que me encantan, que forman parte de una serie, que hay muchas series además de los cuadros de castas, son las distintas formas de mestizaje establecido en América. De estas series hay varias en el Museo de América que creo que son algo imprescindible de ver, ¿no? Por la belleza, es algo que precisamente surge de ese contacto entre América y España, no lo hay en otros lugares, ¿no? Los cuadros de mestizaje, que tenemos centenares de ejemplos, son específicos de esa fusión de lo español e indígena, de la visión de ambos mundos, ¿no? Entonces aquí tenemos dos ejemplos, he cogido dos un poco al azar, ¿no? El primero es de español e India, se produce un mestizo y luego más allá entonces van haciendo toda la serie de mezclas posibles y al final va de español y albina, que albina es cuando ha tenido un antepasado negro, ¿no? Sale negro torna atrás, ¿no? Que sería el niño, ¿no? Bueno, pues esto en lo biológico es lo que va a suceder también en lo cultural, ¿no? Y en este mestizaje o en esta construcción cultural que se va a llevar a cabo en América, hay una destrucción, antes decía sí en Tenochtitlán, hay desde luego, no queda prácticamente nada, ahora siguen apareciendo ruinas debajo de lo que hoy es la Ciudad de México. ¿Qué pasa con las escrituras? ¿Qué pasa con los libros? También a veces yo he oído, y no es correcto, que las poblaciones de América no habían desarrollado ningún tipo de escritura. Esto no es así. Y es así para la zona andina, que no desarrollaron escritura, pero en el mundo maya, en el mundo azteca, claro que tenemos lo que los españoles llamaron los libros pintados, ¿no? Son los códices. Aquí tenemos un ejemplo, el códice de uno de los códices maya. Tenemos al lado el 8 de intento a Fray Diego de Landa. Fray Diego de Landa fue un franciscano que evangelizó la zona de Yucatán y al que le llamó poderosamente la atención la cultura que habitaba esa zona de Yucatán, ¿no? Entonces se dedicó a tratar de recopilar información sobre los mayas y hizo un esfuerzo ímprobo por descifrar los jeroglíficos mayas. Pero ¿qué pasa? Que hay un momento también en que él ve que mientras tengan esos libros pintados, esos códices, que casi todos son de carácter religioso, no va a haber manera de implantar la religión católica. A ver, abro un pequeño paréntesis. Hoy, siglo XXI, ¿no?
hemos vivido un Concilio Vaticano II y tenemos clarísimo que el cristianismo no se impone, ¿no? La verdad brillará por sí sola y uno la acepta o no la acepta. Eso en el siglo XV, en el siglo XVI, nadie se cuestionaba. A lo mejor es el cristianismo, por lo tanto, todo esto aleja a la gente de Dios, hay que acabar con ello. Entonces, Diego de Landa, después de hacer ese enorme esfuerzo por tratar de descifrar la escritura maya, ordenó quemar todos los códices que había en Yucatán. Por eso sí tenemos códices de otras culturas, de los aztecas, pero de los mayas hay 4 códices conocidos en el mundo solo, ¿no? Pero también es cierto que con el tiempo esos trabajos de Fray Diego de Landa nos han ayudado a interpretar la escritura maya, porque no estaba solo en los códices, está en los templos, en las escaleras. Como saben, los mayas tenían una obsesión por el paso del tiempo y dejaban constancia de muchos elementos de su historia que han quedado sobre la piedra, y eso no es el estudio. Por lo tanto, esta es la cara y la cruz, ¿no? Queremos imponer el cristianismo porque es algo bueno, pero bueno, pues, lo que no sea compatible lo dejamos fuera. Otro tema muy interesante es que con el inicio de la colonización, y esto yo creo que hay un gran acuerdo en la comunidad académica, es que nace la ciencia etnográfica. Realmente hay igual que hemos hablado de Diego de Landa, pero es que no solo Diego de Landa, hay misioneros, soldados, funcionarios españoles que llegan a América, llegan a las Indias, y les sorprende de tal manera lo que encuentran, les asombra tanto, igual que la naturaleza les deslumbra también, digamos, la realidad humana, que ponen por escrito todo lo que van encontrando, a veces a través de intérpretes, a veces lo que ellos mismos ven, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de esto es un códice, pero esto ya en tiempo español, de Bernardino de Sahagún, al que se considera efectivamente el padre de la etnografía, porque hizo un estudio muy detallado acerca de las realidades sociales y religiosas, fundamentalmente, y también culturales, de los indios de la Nueva España, y pidió a pintores nativos que hicieran un códice que relatara todo esto, ¿no? Entonces, de hecho, este códice está en el Museo de América, también se puede ver, y también creo que es una de las cosas más interesantes, ¿no? Porque aquí además hay fusión, porque a lo largo de ese códice vamos a ver elementos del alfabeto latino, elementos también de los jeroglíficos aztecas, ¿no? Por tanto, es un aspecto como muy interesante. Aquí he puesto este título que es una expresión que utiliza Gustavo Bueno, que a mí para este caso creo que es muy correcta, ¿no? Y es que habla de los imperios depredadores o de los imperios generadores, ¿no? Los depredadores quizá los podríamos comparar más con la expansión colonialista del siglo XIX, ¿no? De los europeos, sobre todo en África, y los generadores, que son los que crean algo, ¿no? En los generadores estaría Roma, sin duda, y a mi juicio estaría también lo que España lleva a América, ¿no? Las consecuencias de esa mezcla o de esa nueva realidad que surge en América, el español de América, si recuerdan cuando a Vargas Llosa le dieron el Premio Nobel de Literatura, hizo un discurso muy bonito en el que, entre otras cosas, decía, este premio no es un premio para mí, es un premio para la lengua española. Y es verdad, o sea, es la comunidad, una comunidad hablante que tiene muchísimos lazos en América y también en España, lógicamente, ¿no? O sea, estamos unidos por algo tan básico como es el lenguaje. Otro tema fundamental, el sistema educativo de todos los niveles, ¿no? Según se fundaba una ciudad o un pueblo, automáticamente estaba el convento, lógicamente, y al lado del convento la escuela. Una escuela para niños, aquí hay de todo, ¿no? Porque tenemos escuelas mixtas en todos los sentidos, multirraciales, multisociales, escuelas específicas para hijos de caciques, porque pensaban que la mejor manera de difundir la cultura española era educando a los hijos de las autoridades locales, y así ellos trasladarían a sus pueblos lo que habían aprendido. Un tema para mí clave también son las universidades. En este mapa, que no es mío, quedan reflejadas todas las universidades que España creó en América en los 3 siglos de virreinato, en América y en Filipinas, ¿no? Y es que nos dan cerca de 30, entonces son 26, 27 las universidades que se fundan en América. Esto también me parece a mí que ayuda a entender cuál es la conexión entre los territorios americanos y la monarquía hispánica. Porque
lo que es un flujo de recursos. Es cierto que es muy clásico, ¿no? Que muchas veces hablemos del oro que vino de América, que se expoliaron las minas, como los romanos acabaron con las reservas mineras en España, ¿no? Eso es algo que es muy normal. Pero la inversión que España hizo en colegios, en hospitales, en universidades es inmensa, ¿no? Por tanto, yo creo que a lo que asistimos es a un flujo de recursos que se reinvierte en parte, además en gran parte, ¿no? Allí es verdad que otra cosa que como historiadora para mí es una pena y como amante de la arqueología, pues claro que en esa sociedad del siglo XVI fundamentalmente se valoraban los metales al peso. Entonces, sobre todo en la parte sur, ¿no? de América, en la parte andina, tenían unos excelentes orfebres y sabemos de esas muestras de orfebrería por algunos yacimientos arqueológicos y por las descripciones de los cronistas. Pero ¿qué hacía un español cuando llegaba a un sitio que estaba lleno de pequeños idolillos, de adornos? Fundirlo. A España le interesaba que llegaran lingotes, ¿no? Y repito, tampoco podemos juzgar con el criterio de hoy, ¿no? Que ya me gustaría a mí que hubiera mucha más orfebrería auténtica, antigua de la prehispánica, pero era lo que había, ¿no? Otro tema, las imprentas. Imprenta, cuando Colón llega a América, lleva muy poquito tiempo. Y una imprenta, cada vez que se pone en marcha una imprenta, hay que tener un permiso expreso del rey, ¿no? Entonces, en México, lleva la imprenta por primera vez en los años 30 y es un obispo, el obispo Zumárraga, quien la pide al rey. A Perú llegó un poquito más tarde, pero muy poco más tarde. Entonces tenemos edición de libros desde la primera hora casi, ¿no? Y esto es muy interesante porque también por el tipo de producción, ¿no? O sea, lógicamente las imprentas cuando las piden, que las piden los obispos de México y de Lima, se piden fundamentalmente para crear instrumentos de evangelización, pero lo curioso, lo llamativo para mí y lo que anula cualquier posibilidad de decir se quiso acabar con las culturas, se quiso acabar con las lenguas indígenas, pues así. La primera doctrina que se edita en la imprenta de México se edita en español y en náhuatl, que era la lengua mayoritaria del centro de México. En Perú, la primera obra que sale a la imprenta en Lima es un catecismo en las tres lenguas, y se dice así, porque sale del tercer concilio limense, un catecismo en las tres lenguas oficiales del virreinato, que son el quechua, el aymara y el español. Por tanto, ¿esto qué nos está diciendo? Que primero que hay un respeto a esas lenguas anteriores, hay un verdadero interés por aprender esas lenguas y que de alguna manera al ponerlas por escrito, en el caso del Perú, que es donde no existía ningún tipo de escritura, se ha conservado con el alfabeto latino, pero se han conservado esas lenguas anteriores a la llegada de los españoles, ¿no? Por tanto, eso a mí me parece que es fundamental. Igual que es fundamental saber que la primera universidad, antes decíamos, ¿no? El total de las universidades que se han creado, pues la primera es la de Santo Domingo, que es de 1538. Es decir, no había pasado ni medio siglo desde la llegada de Colón, ¿no? Por tanto, es verdad que hay una conquista armada, es cierto que hay una incorporación a la monarquía hispánica, pero también es cierto que en el tema cultural no hay un genocidio, no hay un deseo de borrar todo rastro de las culturas anteriores, no hay más que ver ahora mismo se conservan centenares de lenguas distintas existentes antes de la prehispánica. Voy a terminar con algo que me parece que es paradigma de lo que estamos hablando, ¿no? Que es la figura del Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso es un ejemplo, a mi juicio, del mestizaje biológico y a la vez del mestizaje cultural. Garcilaso era hijo de un capitán español, de la Vega, nada que ver con nuestro escritor de Siglo de Oro, y de una princesa inca. Nació fuera del matrimonio y su padre volvió a España, entonces él se educó en el palacio de su madre, es decir, se educó recibiendo toda la tradición oral de la historia de los incas, ¿no? Luego su padre lo reconoció y llamó, se fue a España, se formó, conocía perfectamente el castellano, el italiano, igual que conocía perfectamente el quechua, y empezó su trabajo como escritor haciendo primero traducciones del italiano, luego escribió La Florida del Inca y finalmente escribió esta obra, Los comentarios reales de los incas, que es una historia del mundo indígena, que es el mundo de su madre, lo que él ha conocido
durante los años de la infancia, ¿no? Y este libro se edita aquí en España, lógicamente también se editará después en Perú, pero creo que él como personaje es un auténtico símbolo de ese mestizaje cultural que se produce en América. Y con esto yo he terminado. Creo que me he extendido un poco, lo siento de verdad, y ya estoy a disposición de todos para las preguntas que quieren hacer, si quieren hacer preguntas. Pues sí, muchas gracias, María. Como somos poquitos, yo creo que lo mejor es que directamente, si tenéis la cámara puesta, la pongáis y levantéis la mano y yo voy dando la palabra a unos y otros. Intentar hacer las preguntas breves para no extendernos mucho y nada, adelante. ¿Quién se lanza en primer lugar? Bueno, me lanzo yo si no se lanza nadie más. ¿A qué achacas tú exactamente esa mala imagen, ¿no?, que existe, ¿no? Decías que algunas de estas cuestiones es que ni se plantean, ya se dan por hechas, pues así no se discute más históricamente. ¿A qué, digamos, qué hay detrás de todo esto? ¿Tiene que ver algo la propia, digamos, ideología que llevó el independentismo americano de principios del siglo XIX, que se mantiene ahora, o qué hay detrás de todo esto? Lo que yo pienso es que hay detrás varios momentos, no solo de independencia, ¿no? Varios momentos históricos que han justificado que alguien hable mal de la acción española en América. El primero fue Bartolomé de las Casas, muy bien intencionado, porque lo que hace es decirle a Carlos V que se están cometiendo atropellos en las poblaciones indígenas, que efectivamente se cometían abusos, ¿no? Y esos abusos, ¿por qué puede denunciarlos las casas? Porque hay unas leyes precisamente que prohíben determinados comportamientos, ¿no? Entonces hay que partir de que España como nación, o la monarquía hispánica, sí ha dictado una serie de leyes que protegen a los indios, no siempre se respetan y por eso Bartolomé de las Casas lo cuestiona. ¿Qué sucede? Que la obra de Bartolomé de las Casas se editó aquí, pero se reeditó innumerables veces en Europa. Entonces los textos de las Casas sirvieron para la propaganda anti-española cuando España era el imperio que era en Europa, ¿no? Ese es un primer momento y hay que darlo. Y España, como todos sabemos, por el motivo que sea, nunca ha ganado la batalla de la propaganda. Tenemos un segundo momento que son las independencias. Bueno, incluso antes, tenemos un segundo momento que es la Ilustración. La Ilustración francesa desprecia absolutamente a España. De hecho, todos habéis oído hablar de ese artículo de una de las enciclopedias, no la más conocida de otra, que dice que ha hecho España por Europa en los últimos siglos, es, olvidando lo que ha sido España realmente para Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII. Y España, de alguna manera, por un cierto complejo, ya en la Ilustración, el siglo de las luces, baja un poco la cabeza y dice, bueno, pues vamos a mantener un perfil bajo porque si efectivamente los franceses, que son los líderes culturales a día de hoy, nos están criticando, entonces no hay una defensa. Eso que hubo una Ilustración española y propiamente española, ¿no? Y luego ya vienen las independencias. Entonces, en las independencias es perfectamente lógico que se cree una propaganda anti-española. ¿Qué sucede? Que terminan las independencias y lo normal es que se hubiera ido acallando y que precisamente entre España y América se hubieran consolidado unos lazos que tenemos muy fuertes históricos, ¿no? Entonces, no sucede así, sino que se sigue alimentando esa crítica contra España por determinados sectores. Luego también tenemos, hay un grupo, la generación del 900, en el Río de la Plata, un grupo de uruguayos, de argentinos, que tratan de recuperar precisamente la identidad americana en relación con el legado español para hacer frente a los estadounidenses. Porque claro, en el siglo XIX la amenaza cultural venía de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, ¿qué tenemos nosotros fuerte como para enfrentarnos a la posible invasión colonial desde el punto de vista cultural de los Estados Unidos? Lo hispano. Bueno, esto es un movimiento que tiene su momento en torno al cambio del siglo y luego ya pues la historia ha ido renegando de esas ideas que se trataban de llegar a América y por eso se ha criticado, ¿no? En el momento en que yo pienso que el cristianismo es algo malo, digo, pues es que si es algo malo y si encima se impuso,
peor todavía, ¿no? Entonces, y luego ya en la historia más reciente, y esto es una opinión que desde luego me encantaría escuchar otras opiniones, porque, bueno, pues pienso, pero quizá hay otra explicación. Pero claro, en los años del gobierno de Franco se exaltó todo lo que España había hecho en América. Entonces, ese intento de malignizar todo, absolutamente todo lo que pasara en la época de Franco, se ha vuelto al lado contrario. Entonces, si el franquismo decía que Isabel la Católica era un referente, hoy ninguna feminista se le pasa por la cabeza hablar de Isabel la Católica como la gran mujer empoderada del siglo XV. ¿Por qué? Porque tiene una connotación distinta. Yo creo que han sido distintos momentos en la historia que han ido generando esa visión fuera y que España no ha respondido. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Levantar la mano directamente los que tengáis cámaras. A ver, Julio. Sí. Buenas, María, muy interesante la charla. A mí siempre me ha llamado la atención las diferencias que existen entre la conquista de América por parte de los españoles y luego la obra conquistadora que llevan a cabo los ingleses en el norte del continente. Entonces, no sé a qué se ven esas diferencias. Quizá tú nos puedes explicar un poquito. Sí, son diferencias sustanciales, ¿no? Porque, en primer lugar, la presencia española en América es una empresa de la monarquía y que está perfectamente dirigida a través del Consejo de Indias, pero desde los reyes de España. Y viene dada, entre otras cosas, aparte por los tratados que hace con Portugal para el reparto de las tierras, viene dada en gran medida por esa bula papal que les dice, muy bien, América, pero hay que evangelizar, ¿no? Entonces, que luego el propio Francisco de Vitoria, por ejemplo, decía que el Papa no tenía potestad para hacer esto, ¿eh? O sea que también desde España las cosas se han enjuiciado de manera crítica cuando se han tenido que enjuiciar, ¿no? Pero lo cierto es que ya cuando Francisco de Vitoria dice que el Papa no tenía autoridad para dar territorios, a la vez dice, pero no sería sensato abandonar a aquellos pobladores que ya se han convertido al cristianismo. Sin embargo, en América del Norte, la colonización anglosajona es mucho más individualista, es mucho más autónoma, una preocupación por parte de la monarquía de velar. O sea, no hay una idea de integremos no solo el territorio, sino también a los habitantes, todo lo contrario, ¿no? De hecho, decían el mejor indio, el indio muerto. ¿No? En España, por ejemplo, desde la monarquía se prohibió tajantemente una práctica que hacían los indios prehispánicos, que era la de cortar la cabeza. En España se prohibió y por lo tanto se les prohibió a los indios prehispánicos, a los indios en América, pero también a los españoles. Y sin embargo, los colonos del norte no solo no la prohibieron, sino que ellos mismos practicaron el tema de la cabellera como trofeo ganado al indio muerto, ¿no? Entonces, no hay esa idea de incorporemos un territorio con toda su gente a nuestra realidad. No, hay una idea de nos instalamos en una tierra y si algo nos molesta, pues habrá que quitarlo en medio, ¿no? De hecho, el peor genocidio viene no tanto a la época de las 13 colonias, sino cuando ya es independiente de los Estados Unidos, en esas guerras hacia la conquista del oeste, que ha sido como tan mitificada por Hollywood, las guerras indias son una constante. Vicente también quería comentar algo. No sé si no me oís porque de repente se han quedado todos fijos. Sí, no se te oye muy bien, dice que el ancho de banda es bajo. Si quieres quita la imagen y así te escuchamos mejor tal vez. ¿Quite yo la imagen? Sí, porque dice aquí que tienes un ancho de banda un tanto bajo. Me dice aquí el programa. Vale. Ya lo siento. Vale. Vicente. Ya me habéis visto mucho. ¿No tienes encendido el micrófono? En algún lugar. ¿Ya lo tengo? ¿Se oye? Ahí sí, Vicente. Gracias.
No, te decía, muchas gracias por la charla breve. Es un tema que la verdad pienso que ahí tenemos una deficiencia los españoles, no hemos sabido quizás bien, pero bueno, pienso que algunos autores en los que estás tú, pues estáis haciendo una labor muy interesante en los últimos años. Yo voy a comentarte unas cosas, si me quieres puntualizar, por supuesto, pues te lo agradezco, y algunos comentarios de temas que van saliendo. Bueno, siempre que se trata del tema de los europeos y que por supuesto pues, la población existir, mucha gente murió. Ciertamente yo no sé si vais ya un poquito anotando otros temas, porque es que realmente Europa o la Eurasia grande sufrió pestes tan nocivas como la peste negra, por supuesto, otras pestes anteriores como las pestes que hubo en Bizancio y demás, y una mucho más lejana, pero que ya había permitido que los habitantes de América empezaran a poblarla, que es la Edad del Bronce, que fue una peste también terrible que al parecer, por datos recientes en temas de genética, pues arrasó con gran población, digamos, de Europa, ¿no? Sí. Es decir, hay una serie de sucesivos, aunque es verdad, son tiempos muy diferentes, condicionantes genéticos que diezmaron, posiblemente mucho más que diezmar la población europea, que hizo que realmente al llegar a América, no solamente la peste negra, sino muchas pestes previas, dejaran a la intemperie pues a unas personas que morían como chinches y sin saberlo los europeos, ¿no? Te apunto también otra cosa del tema de las Canarias, porque fue casi un poco algo anterior a América, Sí. unos decenios antes, y conocerás muy bien. Tenemos datos en las Canarias, yo tuve que trabajar por un tema personal, el tema de las Canarias, en los inicios, y los textos españoles que va recogiendo pues algunas batallas allí con los guanches, población guanche de aquellos momentos, hablan, porque no saben lo que le pasa a los canarios, que ellos sufren como bueno, ellos dicen la modorra. La modorra es pues, una fiebre muy fuerte que dejaban a los indígenas guanches canarios totalmente incapaces ni de guerrear, ¿no? Y efectivamente, pues son elementos que podrían muy fácilmente también explicar pues, la gran cantidad de gente que falleció, ¿no? Bueno, un apunte, te voy a hacer un par de cosas más, por si me quieres decir también si el tema de genético, si lo veis un poquito, porque puede ser muy de cara a puntualizar los datos dentro de las ciudades. Otra cosa con el tema del descubrimiento, vamos a ver, tú has dicho si perdóname, me puede matizar y negar lo que yo ahora diga, es que realmente la única potencia como país, España como primer país-estado en Europa, que es España, que fue, digamos, la del resto de una tecnología naviera capaz de moverse, ir y volver hacia América, pues era, digamos, España o era Europa. Es decir, el descubrimiento es que fue en una dirección. Ningún país americano era capaz de ir y volver trayendo enseres, población, habituallamientos, incluso. Pienso que es retorcer mucho las palabras, decir que fue un encuentro de culturas. Efectivamente fue un encuentro de culturas, pero además fue un descubrimiento por una parte porque hubo una ida en una dirección y no en la otra. O mejor, la otra fue una dirección usando la tecnología naviera española para poder venir a Europa. Otra cosa, perdona también, que está por decir, es un poco cuando se habla de nivel de historia, también no sé cómo, si puedes decir algo, es no juzgar las cosas tanto con el escenario actual, sino el escenario del momento. Vamos a ver, los ingleses, los alemanes, los holandeses, es que el problema de Sudáfrica estaba pues, hasta hace unos decenios. El tema de la población neozelandesa maorí, hasta hace unos decenios no se quedaban ni personas. Y España no solamente las consideraba personas, sino en tiempo muy temprano tenemos a gente como es San Martín de Porres, canonizado por la propia Iglesia Católica. Es decir, no solamente una dignidad de persona o una pertenencia a una posesión de alma, sino una canonización de un personaje que es un mulato, mezcla también, por supuesto, de africano, de americano y de español,
pero hasta un rango, digamos, de santidad, ¿no? Y cuando hoy podemos... Vicente, es que va a ser muy larga la pregunta, que vamos a dejar que María conteste parte, porque si no vale, se le va a olvidar contéstame, todo. María, perdona la extensión, perdóname los demás, por si me quieres puntualizar. No, Vicente, al revés. Yo creo que más que preguntas, lo que has hecho son aportaciones muy interesantes, ¿no? Que han completado lo que yo os he dicho. El tema de las enfermedades en las poblaciones prehispánicas antes de la llegada de los españoles, yo aquí me parece que es muy significativo, no es exactamente eso, pero el tema de la sífilis. Claro, igual que ellos no estaban preparados para la gripe, los españoles se trajeron la sífilis a Europa, ¿no? Y luego lo que me dices del descubrimiento en una dirección, para mí es que está clarísimo. Lo que pasa es que no todo el mundo ve tan claro que el que sale hacia es el que descubre, ¿no? En este caso sí. Y por eso yo incluyo ese matiz de ni siquiera América se conocía a sí misma. Y luego todo lo que has hecho de no juzgar con parámetros actuales es que es como básico. O sea, te lo agradezco porque has puntualizado varias de las cosas que yo he dicho que quizá por precipitación habían quedado poco claras, pero sí te agradezco un montón. Gracias, Mau. ¿Alguna otra? Sí, adelante, Fernando. Ahí le tienen que activar el micro. Sí, el micro lo tienes activado en principio. A ver si no se escucha bien, si quieres hacerla por el chat, si quieres escribirla y ya la hago yo, o bueno, la lee María directamente. Tienes un botoncito ahí para chatear. Es que no se escucha mucho, se escucha muy bajito, a ver si. Ahora sí un poquito más. A ver si así se puede. Sí. En primer lugar, agradecer a María su plática y hacer este comentario. Aquí, desde México, la visión que tenemos, la presencia de España es muy positiva. Aquí llamamos la madre patria a España. Sí, hay mucha publicidad en contra, pero en el corazón de México está España, por un lado. Por otro lado, muy importante decir lo siguiente: el encuentro de estas culturas, es muy llamativo hablar de ese encuentro desde el punto de vista, diríamos, material. Y entonces es donde se desata la leyenda negra. Tenemos que hablar del encuentro de las almas, de los corazones, de los espíritus. Aquí, en lo que llamamos México, en la gran civilización precolombina, los toltecas, antecesores de los mexicas, no hay que hablar de aztecas, no existieron los aztecas, eran mexicas, ellos se llamaban a sí mismos mexicas. Los toltecas, que dieron fundamento a la cultura prehispánica, eran hombres de una gran altura filosófica y teológica. Por ejemplo, ellos hablaban de Moyocoyatzin. Moyocoyatzin, expresión náhuatl que significa que Dios es el que se da el ser a sí mismo, el que se inventa a sí mismo. O sea, que aquí el espíritu de los hombres de estas tierras, por sí mismos, con ayuda del espíritu desde luego, pero por sí mismos, habían encontrado lo que Yahvé le reveló a Moisés: yo soy el que soy. Pues Moyocoyatzin quiere decir eso. Este espíritu y esta gran cultura es la que encontraron los españoles santos que vinieron a evangelizar aquí. Esos son los que realmente trajeron a España. Sí, hubo hombres muy buenos que trajeron las carretas, los bueyes, muchas cosas buenas nos trajeron. La
imprenta, etcétera, sí. Pero hubo mucho más hombres buenos de España que nos trajeron. Y esos, cuyos nombres están ocultos en la historia, encontraron con los sabios toltecas y con los sabios náhuatl, herederos de los toltecas. Por eso México es tan católico, por eso México es tan cristiano, por eso América Latina es cristiana, porque había ese sustrato, esas semillas del verbo que fueron hechas producir con el dolor y los misioneros españoles. No pudo haber habido ningún genocidio, fue un encuentro de almas y eso, América, todavía Latinoamérica palpa, siente la presencia de estas dos culturas que se manifestaron realmente, ya termino, en la expresión bellísima del mestizaje no material, no racial, sino espiritual que se ve en el rostro y en la figura de Santa María de Guadalupe. Gracias, felicidades, María. Muchísimas gracias, Fernando, y me encantaría que siguiéramos en contacto. Le voy a poner en el chat mi mail por si nos podemos escribir. Ha dicho cosas muy, muy bonitas en las que estoy completamente de acuerdo, además, y sin duda México es especial dentro de toda América precisamente por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Esa mujer con rasgos indígenas y con un origen tan especial. Y bueno, pues yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Y efectivamente también tenemos al rey poeta, Nacehuatcoyotl, me parece, yo pronuncio fatal, pero creo que era así. Y efectivamente había una preparación que yo creo que dio un salto, y eso se nota, ¿eh? La diferencia del salto hacia la evangelización de México con respecto al resto de los otros países, cuando en los años 30 tienen lugar las apariciones de Guadalupe. Así que, Fernando, 1.000.000 de gracias por esta aportación. Le voy a escribir aquí en mi correo, por si nos podemos seguir en contacto. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Una última podemos para terminar. ¿Alguien quiere comentar algo? Aunque no tenga vídeo, no pasa nada. Julio, si quieres, abre los micrófonos de todo el mundo por si... Sí, ahora mismo quien quiera puede poner su micrófono. Está la opción Vale. permitida, o sea que... Bueno, pues no sé si no hay nadie más que quiera preguntar. Bueno, pues eso, muchísimas gracias María por esta sesión. Estará grabada y ya la colgaremos en la página web de la editorial. Y